Hablamos de una historia de la cual ya hemos predicado algunas veces y una historia que al menos un servidor desde pequeño, cuando mi madre me llevaba en ciertas ocasiones a la iglesia, había escuchado, ¿verdad?, la historia de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque son los hijos del los primeros seres vivientes sobre la tierra, los hijos de Adán y Eva, y nos habla acerca de la vida de Caín, la vida de Abel, sus ofrendas y el desenlace, ¿verdad?, de las vidas de ellos. Y nos dice, hermanos, que en cierta ocasión estos dos hermanos, Caín y Abel, que eran hijos de Adán y Eva, optaron por traer su ofrenda delante de Dios. Y Dios, ¿verdad?, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero dice que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y es un texto, vamos a llamarlo así, a grandes rasgos, bastante entendido, porque dices, bueno, uno reprobó y el otro salió aprobado. Pero la razón por la cual hoy sigue siendo una palabra de enseñanza en nuestras vidas es porque muchos de nosotros seguimos siendo Caín en nuestra manera de vivir. La semana pasada hablábamos de los personajes que pudieron recibir un milagro de Dios, y un milagro era algo, ¿verdad?, que para el género humano era imposible, pero Dios lo hacía posible a través de algo que era la fe. Hablábamos de la fe de la mujer, la fe de Jairo para que sanara a su hija, la fe de la mujer que tocó el manto, el paralítico que fue puesto, ¿verdad?, por sus amigos cerca de Jesús. Y hablábamos de esos personajes que resaltaban porque eran diferentes, porque tenían algo distinto, ¿verdad? Y a pesar de que la multitud, ¿verdad?, agolpaba a Jesús, muchos de ellos se iban igual que como se habían acercado a él. Pero aquellos que quizá no eran de gran renombre, que a lo mejor eran, ¿verdad?, adoradores de otras deidades, que eran, ¿verdad?, personajes rechazados por la sociedad, fueron los que lograron no solamente acercarse a Jesús para recibir una sanidad física, sino que recibieron la salvación a causa de que reconocían que la oportunidad de cambiar sus vidas era esa, ¿verdad?, era el momento. Y no es muy diferente hoy la historia de Abel y de Caín. Abel y Caín, o Caín y Abel, hermanos, crecieron prácticamente en el mismo lugar, con las mismas enseñanzas, tenían, hermanos, ¿verdad?, los mismos padres, habían habitado, la Biblia no dice cuántos años, pero varios años ya juntos, y eso no los hacía iguales. A pesar de que tenían la misma enseñanza, después de que Adán y Eva fueron desterrados y Dios los puso fuera del huerto, había algo que los hacía totalmente diferentes, y era la manera en que ellos veían a Dios o las cosas de Dios. Y la Biblia dice que en cierto momento Caín decidió darle una ofrenda a Dios, una ofrenda del fruto de la tierra, dado que Caín era labrador, ¿verdad? El oficio que él tenía en ese momento es que él cosechaba, sembraba y traía, ¿verdad?, como ofrenda a Dios. Quiero pensar yo, buenos frutos, me imagino yo la ofrenda de Caín, una canasta, quizá con manzanas, peras, algo que él le había costado ciertamente esfuerzo, sudor, tiempo, y que lo traía delante de Dios. Y por otro lado estaba Abel, que era el pastor, ¿verdad?, de ovejas. Y dice que Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas y la presentó delante de Dios. Y hoy en la actualidad, si se presentaran esas ofrendas aquí delante de nosotros, no las veríamos mal, porque les decía yo, cuando nosotros vamos al supermercado y vamos al área de frutas y verduras, ¿cómo se ve eso? Se ve bien. Usted ve las manzanas, ¿verdad?, fresas, ve plátanos, melones, papayas, ve pimiento morrón, cilantro, y usted ve eso y no se vería mal, porque usted va, lo agarra, lo toma, y a lo mejor si vemos una oveja aquí,
pues la oveja tampoco es un animal que sea muy visto, muy bonito, pero a lo mejor si pone una ovejita aquí bien bañadita, todo también la miraría usted bien. No haría usted una distinción entre que puede traer, ¿verdad?, unos buenos frutos al que trae una buena oveja, gorda, la grande, la mejor. Porque es como nosotros, el ser humano o el género humano, muchas veces nos dirigimos a base de la vista, a base de que vemos, bueno, él trae buenas obras, el hermano cumple mucho, viene a la iglesia, persiste, ora, ayuna, se esfuerza, pero la Biblia dice que Dios había mirado con desagrado a Caín. No tan solo era su ofrenda, sino principalmente era Caín. Si nosotros leemos bien, primero Dios califica al hombre y después a la ofrenda, porque dice, vio con agrado a Abel y a su ofrenda, y vio con desagrado a Caín y a su ofrenda. No era realmente como principio, ¿verdad?, la ofrenda, sino la persona, o la causa, o la razón, o la motivación de cómo ofrecía, ¿verdad?, este personaje su ofrenda. Y es que habitualmente nosotros podemos caer en el error de Caín. La Biblia dice en Judas, ¿verdad?, en el versículo 11, que no caigamos en el error, en el camino de Caín. ¿Por qué? Porque en los postreros días vendrán hombres engañadores, calumniadores, vendrán personas que van a caer en ese error. ¿Y cuál fue el error de Caín, hermanos? Es que Caín era como cualquiera de nosotros. Caín se había esforzado por llevarle algo a Dios, como usted y yo hoy nos levantamos para venir al culto. Pero es de qué manera venimos a darle algo nosotros hoy a Dios. Porque si nosotros profundizamos en este mensaje, no tan solo nos vamos a enfocar en el odio que le causó a Caín, ¿verdad?, el que su hermano fuera agradable a Dios y él no, sino que traía una raíz del por qué, Dios no le había agradado a él. Y Hebreos 11:4 nos dice, vamos a leerlo, Hebreos 11:4, ¿quién lo puede buscar? Hebreos a ver, ¿quién lo puede leer, hermano? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Amén. Dice, por la fe. Y todos sabemos que Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El contexto dice que cuando Adán y Eva fueron desterrados del huerto en Edén por la falla, Dios lo que hizo fue un sacrificio donde mató ciertos animales y los cubrió con las pieles de los animales. Y entonces, por eso les decía yo, Caín y Abel crecieron con la enseñanza que quiero pensar yo que sus padres les compartieron, de que para que fueran perdonados por Dios, Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirlos y cubrir su desnudez y poder perdonar sus pecados. Y entonces es aquí donde nosotros caemos y nos encontramos entre dos clases de cristianos. Uno que hace las cosas por amor y por entrega a Dios, y otro que lo hace simplemente porque le corresponde hacerlo, o por agradar al hombre, o para agradar a su esposa, a su esposo, a su padre, que quizás es el pastor de la iglesia, a su cónyuge, ¿verdad? Y entonces es donde nosotros realmente le estamos presentando una ofrenda a Dios. ¿Por qué digo? Porque Romanos 12 dice que la ofrenda para Dios hoy somos nosotros. Presentarnos a Dios como ofrenda viva, como una ofrenda agradable, siendo nuestro culto racional para Dios. Cada que nosotros venimos aquí a la presencia de Dios, nos presentamos como una ofrenda al Señor. Pero lo que hay que analizar en este texto es qué ofrenda le estamos dando. Dice que por la fe Abel dio excelentísima ofrenda, o sea, le dio lo mejor. Y el texto dice que solamente Caín le dio del fruto de la tierra. Muchas veces hemos nosotros cuestionado entre nosotros mismos como iglesia, ¿qué le estamos dando nosotros a Dios? ¿Realmente le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros?
lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor en aspectos, no sé, de cánticos, de estudiar su palabra, de orar. Y es algo que no lo hacemos y a menudo no lo vemos tan malo. Y hoy muchas iglesias tienen la doctrina, ¿verdad?, diciéndole a la gente que ofrende, que siembre para recibir cosecha. Y decimos, bueno, la ofrenda que más agrada a Dios es el corazón y tienes que darlo. Pero nadie prácticamente antes de ofrendar le dice que muchas veces Dios rechaza esa ofrenda. ¿Y por qué la rechaza? Por una razón, porque no le está agradando. Mateo 5 lo dice con mayor exactitud. Mateo 5, 23, 24 dice la siguiente frase. A ver, hermana Liliana, Mateo 5, 23 y 24. A Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, hermanos. Entonces, leyendo lo que dijo Jesús en Mateo 23 y 24, creo que muchas veces hemos traído la ofrenda de Caín. Quizá este domingo la trajo porque a lo mejor trae algo con la persona de allá atrás, con la persona de al lado, con la persona que ni siquiera está hoy aquí sentado en la iglesia. Si nosotros vemos a Caín como el primer homicida, porque fue el primer homicida que la Biblia marca, y lo vemos como una persona que cómo pudo aborrecer a su hermano, cómo no pudo escuchar que Dios lo estaba reprendiendo, porque Dios le dice, ¿por qué te enojas? Si haces lo correcto, no serás también, ¿verdad?, bien visto. Y entonces, muchas veces no nos percatamos que de la manera espiritual que Dios nos ve, nosotros presentamos a Dios nuestro templo, nuestro cuerpo, como miembros vacíos, como ofrendas que Dios no agrada. ¿Por qué? Porque a lo mejor traemos un buen fruto, porque traigo una buena obra, porque yo me esfuerzo en venir, les decía, pero Dios miraba primero a la persona. Dios sabía que Caín traía algo en su corazón, algo arraigado, y Abel había entendido que necesitaba reconciliarse con Dios. La diferencia de Abel es que Abel quería agradar a Dios y Caín le entregaba lo que creía que le agradaría a Dios. Y es algo tan habitual en el género humano y en los cristianos. Usted y yo hacemos algo que creemos que le agrada a Dios. A Dios le agrada que yo venga a la iglesia, le agrada que yo, pero no es que a Dios le agrada, sino que tú le agrades a Dios. Esa es la diferencia. La diferencia entre los dos hermanos muchas veces no se percibe en la iglesia porque nosotros nos conducimos como Caín. Caín ofrendaba, Caín creía en Dios. Pero una cosa muy diferente es creer en Dios. Si yo me paro allá afuera, les decía yo la otra vez en una prédica y les pregunto a las personas, ¿creen en Dios? La mayoría dirá, yo creo en Dios. Cuando fuimos al regional a dar alimentos, le preguntabas a la gente, decía, ¿creo en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero también a la Virgencita, me decían. O creo en Dios, pero sí, pero yo no soy de la iglesia, pero ellos dicen, ¿verdad? O declaran con su boca creer en Dios. Caín dice que creía en Dios, tanto que le llevó una ofrenda. Pero la diferencia no es creer en Dios solamente, sino creerle a Dios. Porque mucha gente ahí afuera cree en Dios, pero la gente de acá adentro tendríamos que creerle a Dios. Creerle en las promesas que tiene, en lo que Él puede hacer con nosotros, en lo que tenemos que traerle nosotros a Él. Y es algo que se ha perdido. La única diferencia entre la iglesia evangélica de hoy en día y la gente del mundo es que a lo mejor traemos una Biblia y nos decimos cristianos, porque muchas veces vuestro corazón es semejante al de ellos. Porque les decía yo, Mateo 5 lo dice mejor y más claro. Si tú quieres que tu ofrenda le agrade a Dios, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Jesús vino y trajo el ministerio de la reconciliación. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿A través de qué, hermanos? De su sacrificio. Pero Caín, al igual que muchos creyentes, inclusive muchos de nosotros,
tenemos la desconfianza de creerle a Dios. Nos da miedo creerle a Dios. Dios exhorta a Caín en el capítulo 4, le dice de la siguiente manera. Le dice a Caín, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué te has puesto triste? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios le da, hermanos, la opción a Caín, como a cada uno de nosotros, cada día que venimos aquí, de corregir nuestra vida. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan día con día y que nosotros debemos de tratar de buscar hacer en todo momento lo correcto. Pero muchas veces se nos dificulta hacerlo. ¿Por qué razón? Porque les decía yo, creemos que lo que nosotros hacemos le está agradando a Dios. Cuando Dios dejó un manual de qué es lo que le agrada, y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el principal fruto o la gasolina del creyente para acercarnos al Señor, porque dice que la fe sin obras es muerta, pero también las obras sin fe no sirven, tienen que ir acompañados. Muchas veces podemos tener demasiadas obras, podemos traer la mejor canasta de manzanas, peras, uvas y presentársela al Señor, pero el Señor lo mira con desagrado. El Salmo 51, 16 dice así. David escribe este salmo después de su pecado del adulterio, donde le dice al Señor que lo perdone, que borre sus rebeliones, que lo purifique para ser blanco como la nieve, donde le dice, ten piedad, oh Dios, de mí. Pero en el versículo 16 del Salmo 51, David le manifiesta estas palabras a Dios y le dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la mejor ofrenda. El hermano Abraham, siempre que Juan, o el hermano Juan va a pasar con el ofrendario, le dice, pero la mejor ofrenda que Dios quiere, hermanos, es su corazón. Salmo 51 lo dice. El sacrificio que a Dios le agrada es un corazón que se contriste, que se humille, un corazón humilde, que crea. Porque la base de todo, hermanos, nosotros como creyentes, es eso, disponer vuestro corazón como una ofrenda al Señor, decirle, aquí está. Jesús conocía, o el Señor conocía el corazón de Caín, tanto que le decía, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te entristeces? Si haces lo correcto, ¿no serás enaltecido? Pero la Biblia dice que Caín tenía, hermanos, ciertos criterios que en lugar de aceptar la exhortación del Señor, él intuye por seguir caminando. La Biblia dice que el hombre sabio, hermanos, edifica, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La sabiduría, o el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, ¿verdad? Y la inteligencia, dice Proverbios, es el apartarse del mal. Entonces, Dios le estaba dando la virtud, ¿verdad?, la oportunidad a Caín, como nos da a nosotros, de corregir su caminar. El Señor no lo quería condenar, dice, si bien haces, no serás enaltecido, pero su actitud fue contraria, se enojó contra su hermano, ¿verdad?, al grado que lo llevó a matar, a la muerte. No aceptó la corrección de Dios, porque muchas veces nosotros no la aceptamos, se nos dificulta confiar en Dios. ¿Usted confiaría su vida en un hombre? No. Cuando usted se sube a un autobús, está confiando en el chofer y quizá venga drogado. Cuando se sube a un avión, está confiando en el piloto. Y depositamos a veces vuestra vida. Cuando usted va a entrar a una operación, usted está confiando en el médico, porque dice que es un buen médico, me lo recomendaron. Y aunque uno dice, me pongo en las manos de Dios, ponemos a veces nuestra confianza en el hombre, en un mecánico. Yo desconfío de muchos mecánicos ya, porque
Y cuando me dicen, este mecánico es bueno, ¿qué creen? Le mando el vehículo, confío en el mecánico. Confiamos habitualmente en nuestra vida, ¿verdad?, terrenal, en personas que tienen, hermanos, un pensamiento limitado, una capacidad limitada, pero se nos dificulta confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que nos dice, ¿verdad? ¿Por qué causa? Porque a veces traemos nosotros el sentir de Caín, de qué le estamos dando nosotros a Dios. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Abel había entendido que lo primero que tenía que darle a Dios, o que tenía que obtener de Dios, era el perdón. Quiero pensar que en cierto momento Adán y Eva lo sentaron y dijeron, hijos, cuando Dios nos sacó del huerto en Edén, donde teníamos todos, tuvo que hacer un sacrificio para perdonarnos, porque si no, de qué otra manera Abel pudo hacer esa ofrenda. Él sacrificó, hermano, ¿verdad?, la oveja, se la entregó al Señor y a Dios le agradó eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el creyente del día venga con un corazón arrepentido, consciente de que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Caín es el creyente que hoy en día se siente autosuficiente, que piensa que ya no necesita más de Dios, no necesita conocer más de Dios, porque tenemos al diablo bajo nuestros pies y tengo que hacer esto. Pero la Biblia dice que cada día trae su propio mal y su propio afán. Y que a nosotros nos tiene que bastar la gracia del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros tenemos que ser seres dependientes totalmente de Dios. No de una iglesia, no de un pastor, no del que predica, porque a veces el género humano, ¿verdad?, erradamente, se siente dependiente de la iglesia y dice, ya es que ya me desanimé porque la iglesia, porque el hermano, porque el primo, porque simplemente a la luz del Evangelio nos muestra, ¿verdad?, que muchos de nosotros somos creyentes, cristianos, personas inmaduras que no logramos comprender, ¿verdad?, la obra redentora de Dios. Cuando nosotros no disponemos, ¿verdad?, en confiar en Dios, pasarán muchas cosas. Cuando Dios le habló a Pedro, le dijo, ven Pedro, camina sobre el agua. Usted lo lee y dice, es que a mí si Dios me hubiera dicho camina sobre el agua, yo camino. Porque se lo está diciendo Dios. Yo he escuchado gente que dice, es que era Jesús el que se lo estaba diciendo, hermano, camina sobre el agua. ¿Cómo pudo dudar? ¿Cuántas veces Dios habla a su vida y le dice, sigue caminando? Y usted, con el pico para abajo, no quiere venir a la iglesia, ya no quiere orar. Pero usted ve a Pedro y dice, que Pedro, ¿cómo no pudo? Si el Dios estaba ahí, lo estaba viendo. No, hermano, yo hubiera llegado hasta el Señor. No es cierto, hermano. Nosotros lo externamos porque lo leemos aquí y entonces decimos, es que ellos cómo eran, pero la Biblia es una palabra viva que nos enseña que nosotros estamos siendo de la misma manera que ellos. Por eso les decía yo, todos vemos a Caín como el homicida, como el asesino, pero les diría yo, si hubiera una patrulla espiritual, muchos de nosotros tuviéramos cadena perpetua allá. Porque Primera de Juan dice lo siguiente, y todos lo han leído. Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan 3:9, dice la palabra del Señor. Primera de Juan está casi al final, hermano. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido, que es de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tan solo estamos viviendo como Caín, porque no le damos a Dios lo mejor, porque no le creemos a Dios, sino que el camino de Caín también es el de homicida. ¿Por qué? Está registrado como el primer homicida que la Biblia describe. Y Dios, en el libro de Juan, dice: el que aborrece a su hermano es homicida. Y tú dices, ¿qué es aborrecer? Cuando tú aborreces algo es que no lo quieres, no lo toleras, no te gusta ni oler. Quizás si aborreces un alimento o algo, mejor lo libras. Ahora, sin darnos cuenta, muchos de nosotros estamos en ese camino. ¿Por qué? Porque dice: el que no ama, el que aborrece a su hermano. Entonces, hermanos, si nosotros nos paráramos en nuestro diario vivir, hiciéramos un balance, diciéndole al Señor: Señor, ¿te está agradando lo que yo te estoy dando? Si traigo problemas con el de junto, si detesto al de allá atrás, si me peleo con los de la otra iglesia. Juan dice: habéis oído el mandamiento que desde un principio fue, que os améis unos a otros. ¿Cómo nosotros a veces queremos obtener en su totalidad las bendiciones de Dios? Si la Biblia dice que lo que Caín obtuvo por aborrecer, por matar, por no darle a Dios lo mejor, fue una maldición. Le dijo el Señor: maldito seas tú. Es la primera vez que Dios maldice al hombre. Con anterioridad Dios había hecho maldita la tierra por causa de Adán y Eva. Dijo: maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos producirá. Pero ahora le dice a Caín: maldito seas tú, porque la sangre de tu hermano aún clama justicia. Te di la oportunidad de decirme: me equivoqué, como se le haría a tu padre Adán, cuando le dije: ¿dónde estás tú, Adán? Dijo: Señor, tuve miedo. ¿Qué le dice él a Caín? ¿Dónde está tu hermano, Caín? Y él: no sé, todavía le dice. ¿Qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Dijo: Caín, la sangre de tu hermano clama. Pero ¿qué quiero decirle? Desde el principio de la creación, Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de confesar, de ponernos a cuentas con Él. Dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo encubre se irá a la ruina. Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás, Adán? Y Adán le dijo: tuve miedo porque la mujer que tú me diste. Y la mujer le dijo: porque la serpiente, y el Señor nos desterró. A Caín le dice: ¿dónde está tu hermano, Caín? Caín pudo haber venido diciéndole: Señor, tuve vivo celo de mi hermano, lo maté por esto. Y la historia de Caín se hubiera contado de una manera distinta. Pero todavía le dice: no sé. ¿Qué acaso tengo que estarlo yo cuidando al hermano Juan y a Elías, que vengan, que oren, que tengo que estar cuidando a los pilares que vengan y que crean que son pilares y tienen que encargar la iglesia? Porque a veces nosotros decimos eso: ¿qué tengo que estar haciendo yo? Dios nos da la oportunidad a todos nosotros, hermanos, enmendar vuestro caminar, porque Dios nos conoce mejor que nada, puesto que Él nos creó. Entonces, la iglesia de hoy en día estamos habituados a escudarnos en nuestras fallas para no, ¿verdad?, tratar de agradar en su totalidad a Dios. ¿Por qué? Porque vemos los errores. Caín tuvo un vivo celo por la bendición de su hermano. ¿Cuánto nos habrá esforzado Caín? Quiero pensar que a lo mejor, hermanos, sudó un par de horas, quizá le pesó la canasta que llevaba el Señor, quizá a lo mejor la limpió del polvo que traía, la acomodó de la mejor manera para que quizá a Dios le llenara su vista. Pero el Señor dice en el libro de Samuel: lo que ustedes ven es lo que yo veo.
De nada me serviría a mí ser predicador y vestirme muy bien y abotonarme hasta acá, ponerme corbata y que realmente Dios vea que mi corazón está lleno de odio, de corrupción, de amargura, de tristeza. De nada serviría que yo cada culto hablara lenguas, hermano, y llorara y llorara, si realmente Dios conoce mi corazón. Y la ofrenda de Caín y Abel manifiesta eso en nosotros. Nosotros podemos ver lo mejor de nosotros al ojo del hombre, pero Dios mira algo más, algo de lo cual nos está pidiendo a nosotros que cambiemos. Y si nosotros somos Caín, Dios nos está diciendo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te entristeces? Si no haces lo correcto, yo también te voy a bendecir. Yo lo único que quiero es que busques el camino correcto, que tengas total dependencia de mí. Nosotros sabemos que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, lo invisible, que creó los mares, lo que en ellos hay, todo lo que habita la tierra. El Señor dice, mío es el oro y la plata, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el principio, yo soy el final, el alfa, la omega, la puerta, yo soy la luz de este mundo, yo soy la vid, yo soy el agua, yo soy Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh. El Señor dice, yo soy el Todopoderoso, lo que es imposible para ti, para mí es posible. Yo tengo el control del tiempo, de la salud, de la vida, de la muerte, sean principados, potestades. Yo soy el que soy, dice el Señor. Y si Dios tiene el control de todo, ¿por qué no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida? Todavía el Señor dice a Caín, Caín, maldito serás, y vas a producir con dolor. Y todavía Caín, en lugar de volver a quebrantar su corazón, le dice, pues me voy de tu presencia. Duro es lo que me estás poniendo, pues me alejo de tu presencia, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cuántos, inclusive muchos de nosotros, nos hemos alejado de la presencia de Dios? Porque Dios quiere corregirnos, pero a veces como Caín pensamos que la corrección, hermanos, no me corresponde, porque yo me esforcé, Señor, porque yo te di una ofrenda, pero el Señor dice, pero ¿cómo está tu corazón? Olvídate del esfuerzo, olvídate de las obras que me has dado de oración, olvídate del culto al que tú fuiste. Yo lo que quiero es un corazón distinto, porque el Señor, eso es lo que viene a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Decía un personaje que cierta mujer le decía al Señor, Señor, dame una tele nueva, aquí una tele grande, una tele 4K, y decía ese personaje que ella le oraba y le oraba y le oraba, y el Señor dice, bueno, te la voy a dar, pero ¿dónde la vas a poner? La mujer no tenía dónde ponerla, dice la ilustración esa, porque tenía la tele vieja y no quería tirar su tele vieja, pero sí quería tener su tele nueva. Y dice, el cristiano prácticamente vive de esa manera. No queremos renunciar a nuestra vida vieja o a la vida pasada, pero queremos todo de la vida nueva. Quiero que Dios me bendiga, que Dios me perdone, que Dios me restaure, que Dios me sane, pero me rehúso, ¿verdad, hermanos? Me rehúso a deshacerme de lo viejo, de lo pasado. Nadie puede manejar un trayecto largo mirando por el retrovisor, porque ¿qué va a pasar? Vamos a chocar. Nosotros no podemos seguir caminando mirando atrás, mirando al pasado, arraigándonos en cosas que ya no tienen sentido. A menudo el género humano y el 90% de la comunidad cristiana tienen un problema. Quita su mirada de Dios por el afán, por la preocupación, por la ansiedad, por el qué pasará, y es ahí donde nosotros estamos dudando de la veracidad de la provisión de Dios. Y es ahí donde entonces también nosotros le entregamos a Dios una ofrenda de sobra, les decía yo. Una ofrenda, les decía yo, 24 horas
Y estamos cansados, a la hora del culto es la hora que más sueño le agarra a todos. Y ahí estamos, hermanos. Hay algunos que me están viendo los pies y al mismo tiempo están viendo cómo predico, están así. Pero me están viendo a mí y al hermano de junto, y yo digo, porque es el momento en que nosotros muchas veces, aparentemente como hombres, le estamos dando a Dios lo que Dios se merece, y no es cierto. A veces lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos, de decir, yo fui a la iglesia y me va a bendecir Dios esta semana. Pero le decía yo, de los dos tipos de ofrendas que había, a Dios le agradó una, la que creía, y que le dio lo mejor. Le podemos dar lo mejor al trabajo, pero algún día, hermanos, el trabajo se acabará. O a lo mejor algún día nosotros, sin darnos cuenta, ya no estaremos más ahí. Nosotros a veces nos afanamos de más. Y Eclesiastés dice esto en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo 8, dice en el versículo 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Amén. Porque dice, para todo lo que se quiere hay tiempo. Para todo lo que se quiere hay tiempo. Y yo principalmente, que a veces vivo en estrés del tiempo, hermano, quiero hacer todo rápido. Y digo, oye, no me dejan todo rápido. Y digo, además, sube, hermano, no. Y esto para que me alcance, para llegar, para venir a la iglesia, y pues Samuel, regresar al trabajo. Y la Biblia dice, para todo lo que se quiere, hay tiempo. Pero muchas veces para lo que no hay tiempo, es para Dios. Entonces yo le traigo mi ofrenda el domingo, dándole gracias al Señor, pero vengo cansado, sin ganas de estar aquí, acalorado, aburrido, con ganas de que los hermanos no se tarden tanto porque el culto dura mucho, y que ya no hable el hermano porque se alarga mucho. Y yo vengo y le canto y lloro, pero traigo problemas con el hermano de allá atrás, y estoy aquí sentado y digo amén, aleluya, pero la hermana de las cocas nunca me despacha a mí. Y es así como el cristiano vive. Y es así como realmente piensa que le está agradando a Dios. Pero nos paramos y decimos, yo me llené de Dios, siento gozo, pero realmente, hermanos, nos estamos gozando de Dios. La palabra dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, vamos a tener todo eso. No podemos llenarnos de emoción. A veces de lo que nos llenamos es de emoción y no de convicción. Porque la emoción, estoy aquí, pero al ratito veo algo que pasó, me voy. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero pasar porque los hermanos no me van a creer si yo soy el vaso. Si yo interpreto, ¿para qué lo digo? Si no me creen. Siempre les he dicho, es como todos me dicen amén siempre, pero sigue habiendo mentiras, no nos amamos, como si dijera yo, Señor, ya no predico. Pero el ministerio que el Señor ha puesto en nuestra vida es que el que permanece hasta el final, ese será salvo. El que está permaneciendo sobre la roca, dice, vendrán tempestades, vendrán huracanes, lo que sea, pero el que esté firme sobre la roca no va a caer. El que edifica su casa ahí, en la roca eterna que es Jesús. La ofrenda de Abel manifestaba eso, porque Hebreos 11:4 que leyó el hermano Abraham dice que aún muerto, su ofrenda habla por él.
La fe y la manera de Abel de hacer las cosas alcanza hasta el día de hoy para que nosotros veamos su ejemplo. O sea, Dios nos manda a ser ejemplo de lo bueno, no ejemplo de lo malo. Hacedores totalmente de la palabra del Señor. Pero les decía yo hace rato y hasta de una manera cómica que nosotros, si pudiéramos tener a lo mejor aquí en la tierra de todos los que hemos matado como homicidas, algunos seríamos asesinos seriales, porque hemos aborrecido a muchas personas, a lo mejor por sus pecados, a lo mejor porque se equivocaron, a lo mejor porque hablaron de mí, a lo mejor porque decían que era algo y al final no lo eran. Pero quiero decirles que a esas personas Dios las conocía tal como eran y Dios las amaba así. Nosotros simplemente veíamos algo que a lo mejor no estaban ellos demostrando. Y es ahí por eso que Santiago 3 dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que devora con fuego bosques enteros. Dice, ella inflama la rueda de la creación y en ella hay un veneno mortal. Un veneno que mata. Esto no ha sido nada, yo jamás he atacado a alguien. Pero lo que sale de aquí, vamos a leerlo, Santiago 3. Habla de la lengua, Santiago 3, del versículo 8. Santiago 3:8, a ver hermano Noé, que lo lea por favor. Santiago 3, el 8. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer del 5 al 12. Santiago 3, del 5 al 12. El hermanito Noé lo va a leer. Aquí del 5 hasta el 12. Amén. Aquí también la lengua es un miembro pequeño, pero se trata de miembros pequeños que hasta el grandes cosas. Ve aquí cuando grandes cosas, ve aquí cuando grandes veces no son de un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ella inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma aventura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua para dar el dulce. Amén, hermanos. Dice Santiago más claro, la lengua llena de veneno mortal. La lengua ahí se mata. La lengua está inflamada por el mismo infierno y es un mal que no puede ser refrenado. Y dice, con una misma boca bendecimos a Dios y Padre, pero también maldecimos al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice, ¿acaso puede una fuente decir agua dulce y agua salada?
¿Puede ser esto así, hermano? Que la higuera dé aceitunas y que la vid de higos. Entonces, le decía yo, cuando nosotros vemos la historia de Caín, la vemos simple y sencillamente como el hermano que no quiso al otro hermano, lo mató porque su otro hermano fue grata, pero eso mismo se refleja en nuestra vida. Cuando usted a lo mejor no tolera a la persona de al lado, a la persona de atrás, cuando usted no le está dando a Dios lo mejor que le puede ofrecer a Dios, cuando usted y yo menospreciamos el sacrificio de Dios. Cuando el cristiano que ya tiene tiempo piensa que ya tiene todo perdonado, que no puede ser tentado, que no puede caer, que a veces lo creemos superpoderoso. Pero la Biblia dice que no, que nosotros tenemos que tener total dependencia de Dios. Hermanos, aquellos grandes hombres todos los días se ponían a cuentas con el Señor. Daniel oraba 3 veces al día, abría su ventana y le decía: Señor, Job, conocen la historia de Job, no había un varón como él en toda la tierra. Job ayudaba, tenía hijos, haciendas, bueyes, camellos, y todos los días, hermanos, ayunaba y hacía sacrificio y decía: Señor, por si mis hijos te están fallando. No había otro varón como él, que todos los días se ponía cuentas, y aún así vino tribulación, hermanos, a su vida. ¿Por qué hago referencia a todo esto? Porque nosotros somos o estamos acostumbrados de que el día domingo vengamos, nos entregamos y nos volvemos a acordar de Dios hasta el domingo. No recurrimos a acercarnos a Dios. Nos acercamos a las cosas que nos están atrayendo para mal. La lengua sigue matando a miles de cristianos, de creyentes. A muchos de nosotros nos ha lastimado y aún así ha hecho que nuestra fe decaiga en muchas ocasiones. Muchos de nosotros, hermanos, estamos dejando, ¿verdad?, de ofrendarle a Dios lo que Dios merece. ¿Por causa de qué? De lo que el hombre hace, de lo que nosotros mismos hacemos. Y usted viene sin ganas al culto porque a lo mejor dice que ya no va al pilar, o porque ya no va esto, o porque a lo mejor ya no hay alguien que toque el órgano. No vayan los hermanos con los que yo me juntaba, como nosotros vivimos una vida superficial y vacía en ese aspecto, es porque estamos reprobados. Y acuérdense que Dios miró a Caín, las ofrenda. Hoy Dios me ve a mí y ve lo que yo le entrego. Pero primeramente me ve a mí. Dios nos ve a cada uno porque sabe de lo que somos capaces de entregarle a Él. Se los he puesto el ejemplo. Cuando Dios vio a Saulo, ¿qué veían todos los demás? A un asesino. Y le decían: Señor, ¿no has oído? Como diciendo: Señor, yo creo que te equivocaste de instrumento, porque no has oído lo que ha hecho con todos tus santos. ¿No has oído que también ha pedido cartas aún para venir acá y matarnos? Y el Señor sabiamente le responde: Ananías, ve, porque instrumento útil me es este. ¡Aleluya! Dios le dice: Ananías, a mí no me digas lo que tengo que hacer, yo sé lo que voy a hacer. Porque a veces nuestra oración para Dios como jóvenes es: Señor, es que a lo mejor tú no sabes que el hermano hizo esto y que tú no vas así. Y si yo pudiera presentarme, te diría: Juan, antes de que tú abras tu boca, yo ya sé lo que vas a pedir. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hermanos, si Dios no puede ser burlado, muchas veces nosotros, en nuestro afán y en nuestra falta de credibilidad a que somos llamados por un Dios todopoderoso, lo único que hace el diablo es frenarnos en nuestro ministerio, para que la vida que Dios ha puesto o depositado en nosotros como instrumento no pueda salir, ¿verdad?, como bendición para otras personas. Y entonces caemos en el error de Caín, de aborrecer, de enojarnos porque a alguien le va bien, de enojarnos porque a lo mejor porque él si danza o si habla en lengua, o porque el hermano sí le cree y a mí no, o porque a mí sí me llevan y a este no. Y es ahí donde el diablo nos concentra en eso, en esa lucha que nosotros tenemos en nuestra mente y muchas veces en nuestro corazón, que
porque no nos deja a Dios entregarle una ofrenda nata. Que a lo mejor tú vienes y si Dios te dijera, ¿sabes qué? Tu ofrenda no me gusta. Pero Señor, creo que llegué primero. Yo barrí, Señor, para que tu culto estuviera limpio cuando se postraran y limpié la silla, Señor. Y el Señor decir, sí, pero tu corazón. ¿Por qué no primero limpias tu corazón? Limpias y barres bien la basura que hay en él. Y entonces después, todo lo que tú hagas aquí, yo lo veré con agrado. Porque la Biblia dice que en los postreros días, cuando el Señor venga, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre. Y el Señor les dijo, nunca los conocí, apartados de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad, les dijo. Hacedores. Y ellos dirán, pero ¿por qué fuimos hacedores de maldad? Si hablábamos lenguas, si echábamos fuera demonios, si íbamos a la iglesia. Dice la Biblia que la maldad del hombre, ¿dónde está? En el corazón, porque del corazón salen los hurtos, los homicidios, las mentiras, los malos pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo estaba el corazón de Caín, hermanos? Lo leímos en Juan, porque Caín era el maligno. ¿Por qué? Porque no amaba a su hermano. ¿Y qué es el amor? Todos lo sabemos. Primera de Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, no está ansioso, no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo. Dice el amor, nunca deja de ser. Y les he puesto este ejemplo, yo tengo 2 hijos y los amo, y hagan lo que hagan, nunca dejaré de amar a mis hijos, porque son mis hijos, y aunque ellos se equivoquen, seguirán siendo mis hijos. Y el día de mañana me va a doler que se equivoquen, pero mi labor como padre será corregirlos. Pero los voy a amar porque son mis hijos. Y los voy a seguir apoyando, pero les diré, hijos, eso está mal. Rebeca, Samuel, pero nunca podrán arrebatarme el amor que tengo como padre para con ellos. Porque son hijos míos. Aquí decimos en el mundo, son de mi sangre. Son hijos de mi sangre y yo los voy a ver. Aunque Samuel no me haga caso muchas veces, está entrando en la etapa de no obedecerme, es mi hijo. Y si el día de mañana a mi hijo le pasa algo, ¿de qué creen que me voy a acordar? ¿De que no me obedecía? No me voy a acordar de que no me obedecía. Yo lo que voy a querer es que no le pase nada. Y es así como nos mira Dios a nosotros, hermanos. Yo como padre lo corrijo y a veces lo exhorto y digo, Samuel, te quedas aquí y hoy no vas a agarrar un juguete. Y él entonces me dice, es que tú me prometiste algo y no me lo cumples, ya no me quieres. Yo le digo, claro que te quiero, hijo, pero no lo vas a hacer. Y a veces yo lo tomo para conmigo y Dios. ¿Cuántas veces Dios a lo mejor me dio una respuesta a algo que yo quería? Y digo, Dios, ¿por qué no me respondiste? ¿No me quieres? ¿O por qué, Señor, no atiendes a mi ruego? Pero nada de eso me puede separar del amor que Dios tiene para conmigo, del amor que yo tengo para con mis hijos. Y no es que lo diga yo, la Biblia lo dice. ¿Qué me separará del amor de Dios? Nada me podrá separar. Hambre, tribulación, angustia, necesidad, porque de algo estoy seguro, dice, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que me va a separar de lo que Dios siente por mí. Yo me separo de Dios muchas veces porque no le doy a Dios lo que Dios se merece. Yo me aíslo de la presencia de Dios porque no le escucho, porque no le digo, ¿verdad? Les decía yo el ejemplo, él le dijo, ¿dónde está tu hermano? Yo muchas veces estoy en su casa y sé que Samuel está en la casa, pero le digo, Samuel, ¿dónde estás? Para que él me diga, papá, estoy jugando en mi cuarto, lo que quiero saber es qué está haciendo. Y eso es lo que Dios muchas veces nos dice a nosotros, lo que le externó a Adán cuando le dijo, ¿dónde estás, Adán?
Dios sabía que Adán estaba en el huerto, no podía salir. Dios sabía lo que pasaba con Caín, que había matado a su hermano. Lo que quería saber es realmente qué estaba haciendo. ¿Por qué? Con su vida, si no está en peligro. Cuando nosotros no valoramos o no cuidamos una salvación tan grande como dice la Biblia en Hebreos, hermanos, nuestra ofrenda no está subiendo como un olor fragante delante del Señor. Como una ofrenda que no llegue, una ofrenda a veces vacía. Yo estoy diciendo que ya no lo haga, porque voy a decir entonces ¿para qué lo hago? No, lo que Dios nos está diciendo es que lo hagamos de la manera correcta, porque se lo dijo a Caín: ¿por qué te entristeces y por qué te enojas? Si haces lo correcto, ¿no serás enaltecido? Dios dice: deja de hacerlo como estás haciendo y hazlo como yo quiero que lo hagas, porque es como yo voy a recibirlo. En nosotros está, hermanos, o alcanzar la bendición o vivir fuera del alcance de las bendiciones de Dios. Eso no depende de lo que usted siembra en una iglesia para cosechar más dinero, no es cierto. Lo que nosotros sembramos aquí en el corazón. La palabra de la semilla habla de la palabra que se siembra, la que cae entre piedras, la que es robada por las aves, pero dice la que cae en buena tierra es la que lleva fruto, es la que va a poder llegar, hermanos, a agradar al Señor. Así que hoy muchos de nosotros estamos viniendo al servicio del Señor para entregarle algo a Dios, pero que si usted y yo pudiéramos hacer esta pregunta y decirle: Señor, ¿te está agradando lo que te entrego? A lo mejor muchos escucharíamos un rotundo no. Y no es porque no lo estés haciendo bien, es porque a lo mejor, como dice Mateo, hay que corregir algo, hay que reconciliarse con algo. Dice: si tú quieres que Dios te perdone, tienes que perdonar tú primero. Si no quieres ser condenado, no condenes, porque de la misma manera en que tú mires, o con la misma vara que tú mires, serás medido. Si quieres que tenga Dios misericordia de ti, tienes que tener misericordia de las personas. Y eso lo dice la Biblia en muchas partes de ella. Pero a veces actuamos sin misericordia, señalando, criticando, juzgando, etiquetando a las personas. Así que hoy, hermanos, esa ofrenda que viene con etiquetas, señalamientos, con incredulidad, con el pensar que no necesitamos el perdón, haciendo nulo el sacrificio de Dios, es una ofrenda vacía, que aunque se vea muy bonita de una manera aparente, está vacía por dentro. Dios necesita esa ofrenda apartada, esa oveja gorda, la mejor, y entregársela a Él con un sacrificio. La Biblia dice: crucificados juntamente con Cristo, crucificar nuestras pasiones, nuestra concupiscencia, llevar todo pensamiento cautivo. Así que hoy hay que hacer un sacrificio por amor. No hay mayor amor que este, dice la Biblia, que el dar la vida por sus amigos. Dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la va a hallar. Así que hoy, hermanos, así como Abel perdió la vida por causa de amar a Dios, pero la halló realmente, y aquel que quería salvar su vida realmente la perdió. Hoy queremos salvar nuestra vida económicamente, que nos vaya bien, esto, aquello, lo otro, pero a lo mejor estamos perdiendo lo más importante, que es, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos más presente nuestras deudas que la deuda que ya fue pagada. A ver, decía yo como ejemplo, piensa en la deuda más grande que tiene, hermano Juan. Ahorita el hermano Juan automáticamente piensa en cofre 35,000 pesos. 70, dice. Y imagínese que de repente ya pagaron su deuda. ¿Cómo se pondría usted?
70,000 pesos de vida con intereses, no tiene para pagar la letra, la inscripción de los niños, etcétera, etcétera. ¿Cómo anda uno? Ansioso, desesperado, apagado. Pero si alguien dijera, oye Juan, aquí está tu recibo, tu deuda ya fue saldada, ¿qué sentiría usted? Sentiría descanso, gozo, y le diera un abrazo, hermano. Yo pagué los 70,000 pesos, hermano, Dios le bendiga. Porque todos pensamos en esa deuda, pero dice que había una deuda y que la manera de pagarlo era con nuestra vida. Y hubo alguien que dijo, Juan, ¿te acuerdas que tenías que morir? Yo ya morí por ti. ¿No ¿Te acuerdas que tú tenías que morir por tus acciones? Yo ya me entregué y pagué por ello. Pedro, Abraham, Jacob, Pablo, ¿se acuerdan que todo lo que hicieron y tenían que morir? Yo lo pagué, no se preocupen. La deuda está saldada. Así que hoy, hermanos, si aquel que pagó nuestra deuda nos pide darle algo, yo personalmente quería darle lo mejor. ¿Por qué? Porque no me alcanzaría la vida, ¿verdad?, en esta tierra, ni las palabras para agradecerle a Dios todo lo bueno que ha hecho por mí. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Lo dije al principio, no creyendo a Dios, sino creyéndole a Dios, a lo que Él nos dice. Cuando Dios te dice todo va a estar bien, sigue adelante, no dudes, camina, esfuérzate, sé valiente, no temas. Cuando nosotros creemos esas palabras que resuman y retiñen en el Evangelio, cuando le habla a grandes hombres con palabras tan cortantes y fuertes que dice, hey, no temas, sigue adelante, largo camino te resta, levántate. Esas palabritas, hermanos, como le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Esas palabras, cuando nosotros las creemos, hermanos, llevarán el efecto, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero si no, sigamos trayendo ofrendas vanas, ofrendas vacías, ofrendas que no llegan, como dice Gálatas, engañándonos a nosotros mismos. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Primeramente pidiéndote perdón porque tú conoces nuestra vida, nuestro caminar, las situaciones que pasamos, Señor, a menudo como seres humanos, Padre, por medio de los errores, de las tentaciones, de las caídas. Pero hoy volvemos a ti, Señor. Volvemos al proveedor de todas las cosas de la vida, aquel Señor que levanta al caído, que restaura, Señor, al enfermo. Hoy venimos a tus pies pidiéndote que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, porque muchas veces yo mismo te he traído ofrendas vacías, porque te he dejado de sentir en algunas ocasiones quizá tu presencia o el gozo, o en otras ocasiones el afán turba mi mente, Señor. Las preocupaciones de este mundo han menguado, Señor, el que mi ministerio en este lugar, Señor, se lleve a cabo como tú quieres que se haga. Muchos de nosotros hemos caído en ese error, hemos caído en la rutina, hemos caído en una vida superficial y vacía, hemos caído, Señor, en crecer fríos e indiferentes a tu llamado, a causa de que solo cumplimos al ojo del hombre, al horario eclesiástico, Señor, pero hemos dejado de cumplirte en nuestro corazón, el sentirte, el creerte, Señor, el mirarte, Señor, el experimentar, Señor, en la intimidad una relación contigo, Padre. Por eso hoy te pido que tienes tu oído, Señor, a esta oración. Hoy ya vemos muchos aquí y hay otros que ya no están. Algunos más, Padre, han, Padre bendito, Señor, decidido no regresar. Algunos están en la lucha. Muchos de los que estamos aquí estamos claudicando entre dos pensamientos, entre si creer o no. Pero Padre, hoy te pido que seas tú quien toque cada corazón, que ilumines la mente, que Padre nos hagas hombres valientes, que nos levantemos, que no temamos, que sigamos luchando, no porque sea nuestro, sino porque esta es tu iglesia, porque hay almas que tienen que llegar, que escuchar de ti, del Evangelio, de las buenas noticias que tú tienes, Señor.
Y hoy queremos ser este instrumento, Señor. Un instrumento que, Padre, pueda ser agradable a tus ojos. Por eso hoy, Padre, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Todo aquello que traemos cargando, que no te agrada, que no glorifica tu nombre, que no edifica en nuestras vidas, Señor, deséchalo. Desecha, Padre, toda raíz de amargura. Padre, todo aquello que ha lastimado muchas veces nuestro caminar. Y Padre bendito, Señor, yo he hecho para lastimar a otros, Señor. Ya no queremos ser siendo esos homicidas que muchas veces con nuestra boca manifestamos cosas, Padre bendito, Señor, que no te agradan. Hoy, Señor, cámbianos de adentro hacia afuera primeramente, Señor. Limpia mi corazón para poder ser limpio de todo mi exterior, Señor. Límpiame, Padre bendito, Señor, de mi mente, Padre, para no dudar, Padre eterno, Señor, y para poder cimentarme en tu palabra, Señor, en esa roca que eres tú. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermano.